Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Fuera del Armario, el espacio comunicacional de la población LGBTIQ+, iniciativa de la ONG Nunca Deje de Soñar Venezuela, en alianza y agradecimiento con Humano Derecho. En la parte técnica nos acompaña Héctor Meneses y Pedro Márquez del equipo de Nunca Dejes de Soñar. Hoy tenemos un programa muy especial porque tenemos una invitada de lujo referente en el activismo LGBTIQ+, pero específicamente por las luchas por los derechos de la población trans en Venezuela. El contexto actual venezolano cada vez se aleja de brindarle protección a la población trans, cada vez carecen más espacios de representación popular en la política, en el activismo, y es heroico todo el trabajo que se hace no solamente en Caracas, sino en todo el país. Y también quiero comenzar esta denuncia de recientemente hubo un caso de asesinato de una mujer trans comerciante en Maracaibo, específicamente en el mercado Las Pulgas, un rechazo totalmente de parte de Nunca Deje de Soñar, en donde, bueno, seguimos trabajando porque más las autoridades comiencen a legislar a favor de la diversidad y en favor de la protección a todas las personas por igual. Y en esta oportunidad, como les decía, para hablar un poco del panorama de las personas trans en Venezuela, pero específicamente de hablar de su vida en el activismo, de cómo comenzó, de cómo ha sido su tránsito a lo largo de todos estos años dentro del activismo LGBTI, tanto en lo social como en lo político, nos acompaña Richelle Briceño, quien es licenciada en Educación, mención Filosofía de la UCAP y abogada egresada de la UCB. Es ex miembro de la Subcomisión de Asuntos LGBTI de la actual Asamblea Nacional, háblese de la electa en 2020, abogada litigante en libre ejercicio de la profesión, activista por la defensa de los derechos de la población LGBTI, ex candidata a la Asamblea Nacional por la Alianza Redes y Soluciones para Venezuela en representación de la población LGBTI y actualmente voluntaria del Movimiento Político Nacional Unidos por la Dignidad. Bienvenida, Richelle, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y jefa de campaña. Ah, bueno, y jefa de campaña. Bien, Chévere, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Bueno, vamos a intentar reflexionar, analizar y sacar conclusiones válidas para ser, digamos, referente para la población LGBTI, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. gracias, Richelle, por acompañarnos. Y bueno, para comenzar con los temas que veníamos a hablar el día de hoy, la adolescencia suele ser una etapa no vivida en libertad para muchas personas LGBTI. Hace unos días atrás hablamos sobre la adolescencia LGBT, pero específicamente en la homosexualidad, porque teníamos un invitado que es de la comunidad, pero abiertamente homosexual, y en mi caso propio estábamos como hablando, bueno, de esa adolescencia. Y ahora quisiéramos hablar contigo de esa adolescencia de las personas trans, que muchas veces, bueno, la población LGBTI no la vive en libertad, sino que, bueno, salimos del closet o nos desenvolvemos libremente post-adolescencia, un poco más hacia la adultez. Pero en tu caso, ¿cómo fue esa adolescencia de Dolce Briseño? Fíjate, yo siempre en algunos espacios he manifestado que a las personas LGBTI se nos han quitado años de vida. Y cuando hablo de que se nos quitan años de vida es precisamente porque el prejuicio, la discriminación, el estigma, digamos, todos los señalamientos que giran en torno a la orientación sexual distinta o diversa hace que las personas no vivan su orientación sexual con libertad o no vivan su identidad de género con libertad. Entonces, en este sentido, a muchas personas nos quitan muchos años de nuestras vidas e incluso hay personas a las que le quitan todos los años de su vida. ¿Por qué? Porque se impone el prejuicio, se impone el sistema heteronormado, se impone el sistema patriarcal por encima de lo que es elementos intrínsecos de la personalidad como es la orientación sexual y la identidad de género. Entonces, ¿puedo decir que tuve una adolescencia trans? No, aun cuando ya Richel Briceño existía, no podía ser en medio de la escuela, no podía ser en medio de la familia, no podía ser en medio de la sociedad por toda la violencia sistemática que acarrea el hecho de ser una persona trans en un país como Venezuela, en un país latinoamericano, sobre todo a nuestra generación, donde no existía ningún tipo de información sobre la identidad de género, sobre qué es una persona trans, donde ser una mujer trans o ser una persona trans era equivalente a ser una persona gay o lesbiana, no había información al respecto. Hoy las cosas han cambiado, nuestros adolescentes pueden tener más información, más acceso, digamos, a los medios de comunicación, a las redes sociales y poder dilucidar en sí qué es lo que están viviendo, cuál es la experiencia
que están sintiendo en sus emociones, en su psique, y que no hay nada malo en sentir atracción hacia personas del mismo sexo, no hay nada malo en sentir que tienes una identidad de género distinta, y saber eso pues te anima a afrontar frente a tu familia, frente a la sociedad, frente a la escuela, frente al trabajo y frente a cualquier otro espacio en el cual te encuentres, pues con orgullo lo que tú eres y sin necesidad pues de sentir que bueno, a final de cuentas me van a tener que expulsar de mi casa, me voy a tener que retirar del colegio, me voy a tener que retirar de donde vivo, porque voy a vivir una violencia sistemática. Hoy día las cosas han cambiado muchísimo y eso pues es un camino que se ha recorrido en Venezuela pues gracias a muchos activistas que han dejado su lucha, han dejado lágrimas, han dejado sudor, han dejado incluso sangre para que hoy las nuevas generaciones puedan ser un poquito más libres. Sí, y partiendo de eso que decías la última parte, que muchas personas han muerto en manos de la discriminación, el odio, para que, bueno, hoy muchos podamos vivir un poco más en Así libertad es. y seguramente iremos a trabajar muchísimos más para que otras generaciones puedan vivir libremente en Venezuela. Partiendo de lo que comentabas, el tema de la transición, el tema de que, bueno, muchas veces no existían referentes. Por ejemplo, en mi caso yo nunca tuve referentes más allá de lo que uno veía en televisión, que eran estos personajes estereotipados Ujú. que uno desde la infancia o adolescencia de uno mismo, desde el prejuicio propio uno los rechazaba, cuando después tú entiendes que también es parte de la diversidad de las personas LGBTI desde su expresión de género, como lo puedan vivir libremente. Partiendo de esa transición, hoy, por ejemplo, ya tú pasando una transición importante en tu vida, las personas trans, ¿cómo está el panorama hoy para ejercer libremente su transición? Bueno, el tema es bastante complejo. Ciertamente, por ejemplo, en Venezuela no existe ninguna política pública dedicada o destinada a atender a la población trans en Venezuela. Independientemente de que seamos un colectivo que apunte a ser el 1% de la población mundial o menos del 1%, pues al menos en Venezuela no existe ninguna política pública, tampoco existe ninguna ley especial, específica para la población trans, y esto dificulta las cosas. Entonces, tenemos algunas asociaciones, digamos, particulares, ONG, que se dedican a intentar ayudar y ser un soporte para la población trans en el país, como es el caso de Trascendiendo Fronteras, el caso de Felines Disidentes, el caso de esta que está asociada a Plafan, se me fue el nombre, Funda Unitrans. Funda Unitrans, también Affectio Societatis. Entonces hay algunas organizaciones que han intentado abordar el tema del acompañamiento de las personas trans, desde la salud mental, desde la salud física, desde el acompañamiento psicológico, incluso desde el acompañamiento, incluso cuando vas a someterte a cirugías de cambio de sexo, ¿no? Pero es algo incipiente, no hay nada concreto, no hay nada que se pueda decir, bueno, son programas totalmente exitosos donde la persona trans inicia y desarrolla una transición exitosa hasta el final. No hay ese seguimiento completo como lo pudiera haber en otros países. Entonces en Venezuela falta muchísimo para poder decir tenemos realmente políticas públicas, tenemos realmente asociaciones destinadas a lograr con éxito, digamos, todo lo que significa el tratamiento para las personas trans desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista médico, etcétera, etcétera. Sí, y sabiendo que, bueno, que cuando se le vulnera el derecho a la identidad, automáticamente se le vulneran todos los derechos, desde la educación, a la salud, al trabajo, y partiendo de esa premisa, ¿cómo ha sido tu experiencia en el sistema educativo de salud, partiendo que, bueno, muchas personas trans no acceden a estos espacios por las mismas, desconocimiento por Sí. parte del Estado? Aparte de las políticas públicas, por supuesto, tampoco, como, bueno, dije lo de las leyes. No existe en Venezuela una ley de identidad de género. Existe una ley que permite el cambio de nombre y está en proceso de adecuación dentro del Consejo Nacional Electoral. Estamos esperando. Ellos ofrecieron que para el mes de mayo habría una automatización de los registros civiles y que cada persona desde su casa a través del internet iba a hacer su solicitud de cambio de nombre. Bueno, el mes de mayo se acerca, veremos si efectivamente el Consejo Nacional Electoral tiene ya, digamos, los mecanismos que deben implementarse para que la población trans pueda acceder al cambio de nombre. Sobre el cambio de nombre es importante destacar que tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Nacional Electoral hasta este punto ya ha reconocido que sí, que efectivamente las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, identidad de género,
podemos hacer el cambio de nombre en nuestros documentos. Por lo tanto, es un derecho para para todos los venezolanos. Pero hasta la fecha había sido negado única y exclusivamente para las personas trans. Esto hay que decirlo, y eso se llama discriminación. Se llama discriminación del Estado hacia las personas trans. Ahora bien, ¿es suficiente con que se reconozca el cambio de nombre en Venezuela? No, no es suficiente. Hay que avanzar hacia una ley de identidad de género. Ahora, siendo realista, vamos a avanzar hacia una ley de identidad de género con quienes hoy están dentro de la Asamblea Nacional. No, es imposible que avancemos con quienes hoy están dentro de la Asamblea Nacional, toda vez que, primero, la mayor composición digamos, de esa estructura que se encuentra dentro de la Asamblea Nacional, el número de diputados, pertenece a una ala de un partido de gobierno, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos no se van a enfrentar entre ellos en una posición relacionada con las orientaciones sexuales o con la identidad de género, porque su norte está en la política. Y por otro lado, dentro de esa misma Asamblea Nacional hay un alto porcentaje de grupos evangélicos que dominan en aproximadamente el 30%, pertenecen a esta ala, y bueno, obviamente sería una confrontación llevar a discusión un tema como este, porque fracturaría la unidad inmediata de esa fracción parlamentaria. Entonces, por eso digo que con esta asamblea no se va a avanzar en el tema de la ley, de una ley de identidad de género. ¿Podría avanzarse entre el año 2025 y 2030? Sí, dependiendo de cómo se conforme, exactamente, cómo se va a conformar o qué composición va a tener, que probablemente sea mucho más plural, mucho más diversa y con actuaciones de diversos actores. Entonces, allí avanzar hacia una ley de identidad de género la veo entre estos años. Ahorita imposible. Lo que sí va a existir probablemente ya para este año serán las primeras adecuaciones de los nombres de las personas trans, y obviamente tener un nombre adecuado a tu identidad, a tu expresión de género, va a hacer que tu existencia sea menos sometida a expresiones y a situaciones de discriminación en la escuela, en la calle, en las oficinas, en los lugares de trabajo, en los centros de salud, en los aeropuertos, en las oficinas bancarias, etcétera, etcétera. E incluso hasta cuando vas al mercado y presentas tu cédula para que te facturen. Sí, recuerdo mucho a Tamara cuando estaba el tema de las colas, que ella hizo una denuncia que se le discriminaba por el tema de la cédula, Así el es. tema de la identidad, y creo que bueno, es un paso importante, como tú dices, no suficiente el cambio de nombre, pero bueno, es un paso Es un avance. poco a poco que podemos ir construyendo para lograr a la igualdad plena ante la ley en Venezuela. Partiendo de lo que decías de esta Asamblea Nacional, que no hay representaciones, también el tema de que, bueno, de que los evangélicos poco a poco han asumido espacios de poder muy importantes desde los consejos municipales hasta la Asamblea Nacional. Quisiera comenzar primero por el tema social. ¿Cómo Michelle Briceño dijo un día, quiero ser activista? Antes de mi transición no conocía lo que era la discriminación. Después de mi transición conocí lo que era la discriminación por ser una persona trans. Y bueno, vivir la constante discriminación por ser una persona trans y experimentar, incluso observar la discriminación y la violencia hacia personas ajenas y cercanas a mí, me dijo, ya, o sea, algo tenemos que hacer para cambiar esta situación. Y allí decidí pues empezar a luchar por los derechos que todas y todos tenemos, porque son derechos consagrados, derechos universales, y nadie tiene el derecho a discriminar a otras personas ni por su orientación sexual, identidad, expresión de género, posiciones políticas, religiosas, raza, sexo, género, edad. No, la discriminación debe ser erradicada en todos sus ámbitos, en todo el espacio territorial venezolano. Y bueno, afortunadamente dentro de esa Asamblea Nacional ahorita hay un proyecto de ley que va a ser discutido, sometido a discusión pública, que es una ley ley orgánica contra toda forma de discriminación. Sí, la Bueno, estuve viendo. qué importante sería poder avanzar e incidir en este tema, porque en Venezuela sí decimos, bueno, se prohíbe la discriminación hacia las personas, pero no hay sanciones, no hay castigos, no hay cárcel para quienes cometen estos actos de discriminación, y por supuesto las personas sienten que tienen, digamos, cancha, tienen las puertas abiertas para discriminar a cualquier persona por cualquier expresión que ella tiene. Entonces, sí sería importante que Venezuela termine avanzando en el tema de la sanción y penalización de la discriminación, porque eso va a tener un efecto social educativo. Eso va a tener un efecto social educativo donde la gente va a decir, bueno, es tan dañina la discriminación que por ejecutarla entonces puedo tener una sanción. Y así se van a reducir los niveles de discriminación en los espacios públicos y también en los espacios privados que tienen un servicio público.
Sí, me parece muy importante eso que estás comentando y partiendo también de lo que lo decías al final, ahora el mundo político, ¿no? Porque yo soy de la teoría, no sé si tú la compartes, de que desde el activismo social podemos avanzar, pero creo que desde el activismo político, desde incidencia en los espacios de poder, avanzamos un poco más. Sí, el activismo social, bueno, te permite precisamente em, sensibilizarte y sensibilizar a los demás, pero eso tiene un rango de acción limitado. Cuando tú decides hacer activismo político, sensibilizas, te sensibilizas, pero además incides en los espacios de poder. Porque cuando decides hacer activismo político es porque piensas ir a conformar o a ser parte del poder en el país para cambiar esa realidad social que viene, digamos, afianzando y fomentando la discriminación, la segregación, los prejuicios, la marginación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando te das cuenta que ya lo social no es suficiente, dices, bueno, voy a probar en otros espacios como es el activismo político y bueno, yo lo experimenté cuando acudí a las elecciones del año 2020, cuando fui candidata en esas elecciones, porque eh, bien o mal, que haya llegado o no haya llegado a la Asamblea Nacional, me permitió visibilizar una realidad como es en los derechos de la población LGBT en Venezuela. Y eso parece mentira, pero ha tenido un efecto dominó hasta este momento, que ahorita que nos encontramos en el 2023, porque esa visibilización permitió organización, esa visibilización permitió plantearnos incluso por qué no vamos a fundar un movimiento de carácter político que sea respetuoso, inclusivo, incluyente, no discriminatorio, plural, donde no solamente estén personas LGBTI, sino que se encuentren todos los grupos que muchos llaman minoritarios, pero nosotros hoy entendemos que son poblaciones en situación de vulnerabilidad, como son las mujeres, como son los indígenas, como son los campesinos, como son los afrodescendientes, los adultos mayores, y encontrarnos allí ese grupo de personas que han estado al margen de lo que han sido las acciones políticas, las acciones económicas, las acciones culturales, las acciones incluso hacia los derechos humanos de este sistema de gobierno y de anteriores sistemas de gobierno. Entonces, digamos que la participación política de activistas en cualquiera de estos ámbitos, llámese LGBTI, feministas, llámese indígenas, ecologistas, tiene una incidencia mayor porque apunta hacia transformar a la sociedad desde el poder. Y es lo que nosotros deberíamos ir desarrollando pues en los próximos años, tener una verdadera representación dentro de la Asamblea Nacional, que hoy día tiene 3 diputados del PSUV, pero que lo que hacen es recibir órdenes y si no reciben la orden de arriba no actúan porque no van a ir en contra de su movimiento político, es decir, no tienen libertad de decisión, no tienen ese libre albedrío que necesitaría un activista político dentro de esos espacios. Además, ni siquiera tienen voto porque son suplentes, o sea, los colocaron en la lista como para que entraran de suplentes, pero no con una incidencia mayor dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, el reto es que para el año 2025 nosotros tengamos entre 5 a 10 diputados dentro de la Asamblea Nacional LGBTI y aliados. Es decir, una fracción parlamentaria que pueda llevar los temas a la Asamblea Nacional, todos aquellos temas de los cuales no se quieren hablar. En este país no se quiere hablar de matrimonio civil igualitario, no se quiere hablar de derechos sexuales y reproductivos, no se quiere hablar de la autodeterminación de los cuerpos, no se quiere hablar de aborto, no se quiere hablar de identidad de género, no se quiere hablar de legalización de las drogas blandas, no se quiere hablar de la protección ecológica, no se quiere hablar de los criptoactivos, no se quiere hablar de la economía subterránea que hay en el país. Son todos Salud mental, o sea, salud mental, todos importante. temas que los engloban es en la generación de cristal, pero es una Y que realidad. además son parte de la sociedad. Entonces Ujú, están siendo claro. negados porque hay un grupo que tiene el control pleno de la Asamblea Nacional. Y lo que no se dice arriba, en la jerarquía que se hable, no se habla en estos espacios. Entonces, sí hay que ir a la Asamblea Nacional a hablar de todo lo que pasa en el país, porque todo lo que pasa en el país no es solamente un tema de economía, Claro, o sea, no, sí, no es solo un tema de corrupción, no es solo un tema de servicios básicos, también es un tema de derechos humanos que están relacionados con cada uno de estos grupos y sectores que te mencioné anteriormente. no, me encanta esta visión porque la compartimos en Nunca Dejes de Soñar. No sé si sabes que Nunca Dejes de Soñar es una organización que dentro de sus objetivos claro está la promoción efectiva de las personas LGBT en la política y en toma de decisiones. Nosotros en el 2020-21, cuando estuvimos en pandemia,
formamos a distintos activistas políticos LGBT de varios estados y 5 de ellos fueron candidatos Excelente. en distintos estados, tanto en el Zulia como en Falcón, en Lara. Lastimosamente por todos los temas políticos del país No no lograron. lograron llegar, pero nuestra visión es que más activistas sociales se involucren en la política y no nada más que estén dando volantes como siempre usan a las juventudes, a las Ujú. mujeres, a las personas LGBT, sino que puedan acceder a espacios de poder. Incluso no todos van a tener las capacidades o van a querer hacer una elección popular, pero sí en O cargos incidir en la en una parroquia. coordinación, en una Exactamente. dirección de la alcaldía, de los Así consejos es. municipales, y hacia ese norte vamos trabajando. Esperamos contar con recursos para tener programas de formación, porque una de las metas es crear y traer a Venezuela estos programas formativos para futuras candidaturas, porque creemos que también que es importante formarnos en si vamos a hacer en la asamblea cómo se construye una ley, cuáles son, o sea, todas tantas cosas Sí. que lo desconocemos y que no nos los enseñan dentro de los partidos políticos. Pero es que si tú analizas, la situación no es muy distinta entre quienes no son personas LGBTI. Sí, sí, Cuando tú analizas la Asamblea Nacional y lees los currículum, allí hay personas que no tienen ningún tipo de preparación ni en ninguna. leyes, no tienen apenas son bachilleres, y no es que esto sea malo, es que para estar en esos espacios tienes que tener la formación necesaria. Sí, Y si no eres bachiller, entonces saca tu bachillerato. Si no conoces de cómo se construye una ley, entonces edúcate en la construcción de una ley. Porque no es simplemente decir, ah, bueno, yo también tengo el derecho y no soy bachiller. Bueno, pero cuando estás dentro del espacio, ¿qué vas a hacer para formarte tú de manera tal que puedas aportar en calidad al espacio el cual estás ocupando? sí, sí, y yo creo que eso es fundamental y bueno, esperemos que a lo largo del camino, antes del 25, podamos tener estos espacios para encontrarnos, incluso Sí. todos los políticos abiertamente LGBT de distintas ideologías políticas o distintos partidos o movimientos, encontrarnos en este camino. Y bien, quiero volver otra vez a la candidatura del 2020, porque yo fui candidato a concejal en el 21 y fue una experiencia gratificante, porque aparte yo soy de Guarenas y allá fui candidato a concejal y fue como encontrarme en mi mundo con la bandera LGBT, porque yo vivo en Guarenas, pero es una ciudad dormitorio y más que todo hago activismo en Caracas. Y enfrentarme otra vez a una Guarenas que puede ser un poco conservadora con la bandera LGBTI y encontrarme en la gente abrazos, alegría, no rechazo, uno que otro, y eran evangélicos, casas evangélicas que me rechazaban de una vez por la bandera. Pero en otro espacio me encontré a una Guarenas diversa que aceptaba la candidatura, bueno, más que aceptarla, la respetaba y la respaldaba. En tu caso, ¿cómo fue? Porque vi videos, vi fotos de tu campaña en Libertador. ¿Cómo lo viviste? Sí, realmente fue una campaña bastante intensa que tenía dos grandes retos. El primer reto era dentro del mismo movimiento político, el movimiento Redes, que hace una alianza con Soluciones para Venezuela, y era demostrarle a ellos cuán necesaria era una candidatura de este tipo. Porque era súper urgente romper el paradigma de que las personas trans estamos para estar o en las calles ejerciendo el trabajo sexual o en el estilismo, ¿no? O sea, ver a personas trans en política totalmente, digamos, se sale de la caja. Sí, Y el hecho de salirte de la caja rompe un paradigma, pero además rompe el paradigma y rompe todos los prejuicios que esas personas alrededor tenían en su momento. Y eso para mí fue un reto, lo hice, lo logré y considero que en ese sentido fue exitoso. Haber roto el paradigma de estas personas, pero además haber derribado todos sus prejuicios. Y por el otro lado, bueno, participar en una candidatura de este tipo me expuso a mucha violencia política en su momento, no solo por ser una persona trans, sino porque estaba todo el tema de los alacranes, que cómo es claro. posible que ustedes van a ir a las elecciones, no sé qué. Y yo decía, bueno, la única ruta que podemos tener en Venezuela y que, bueno, afortunadamente el tiempo siempre da la razón, dice que la única ruta que tenemos en Venezuela es el camino democrático, participativo y electoral. Entonces, en ese año 2020, aunque esta oposición de la cual yo formé parte en ese espacio de oposición, fue a las elecciones de la Asamblea Nacional, salió, digamos, totalmente derrotada, porque apenas entraron 22 diputados, pero de una otra manera afianzó la idea en Venezuela de que el país debe recorrer
el camino democrático y electoral. Entonces, esa violencia política, a final de cuentas, se tradujo hoy, 3 años después, en darnos la razón a quienes decidimos participar en esos espacios. Y afortunadamente, bueno, otros factores de oposición están ya en esa onda, y si nos mantenemos en esa onda de la participación política, democrática y electoral, estoy segura que vamos a recoger los frutos pronto. Sí, esperemos tener una próxima asamblea más diversa, más plural y llena de garantías de derechos humanos, Así porque es. creo que hablamos de derechos humanos muchas veces y queda solamente en palabras y no lo ejecutamos desde la incidencia. Ya para ir terminando, Richelle, actualmente, ¿cuáles son esos principales sueños, metas que tú como activista personal y dentro de tu movimiento y dentro de tus espacios de acción quieres lograr en un corto, mediano y largo plazo? Sí, bueno, tengo muchos sueños, nunca dejes de soñar. ¿Te sirve? Sí, claro. Nunca dejes de soñar. Tengo el sueño de que Venezuela sea un país verdaderamente inclusivo y respetuoso con todas las diferencias. No me refiero únicamente al tema LGBTI, sino con todas las diferencias, incluso con el mismo derecho a creer o no creer en determinadas religiones, que también en estos días me encontraba con un grupo de personas que son de religiones ancestrales y decían que se sentían amenazadas y amenazados por el cristianismo, porque pretenden borrarlas de Venezuela. Entonces eso es grave, escuchar Sí. esas afirmaciones son graves y bueno, en mi sueño a largo plazo pues quisiera tener una Venezuela realmente respetuosa e inclusiva de todas las formas de ser y existir en este país. Pero en lo concreto, mira, tengo ahorita asumí con la candidatura de la doctora Tamara Adrián a las primarias opositoras, asumí el reto de ser su jefa de campaña. Eso para mí es un reto a corto plazo y bueno, pretendo pues hacerlo lo mejor posible para que la profesora Tamara Adrián pues quede muy bien parada digamos, en estas elecciones, que no son unas elecciones competitivas, son unas elecciones colaborativas, porque lo que pretendemos es que de allí salga un liderazgo opositor que pueda hacerse frente a quienes hoy están dentro del sistema de gobierno dominante en el país. Entonces, colaborarnos entre los distintos candidatos, hasta este momento van 10. Bueno, Tamara Adrián tiene un perfil muy interesante, tiene una trayectoria política también dentro del país, tiene un apoyo dentro de las bases y pues para mí y para el Movimiento Unidos por la Dignidad, que también represento porque soy su fundadora, asumimos este reto de llevar a Tamara como una opción para el país, una opción y de las mejores opciones que puedan estar. Entonces, eso para mí es un reto a corto plazo. A mediano plazo, pretendo y pretendemos también desde el Movimiento Unidos por la Dignidad, porque ya lo hemos destacado, es que activistas LGBTI, activistas feministas, activistas ecológicos, líderes sociales, docentes, obreros, estén dentro de la Asamblea Nacional hablando de todo lo que en este país no se quiere hablar. Eso sería para nosotros y para mí en lo personal un gran reto a mediano plazo. Estaremos pues trabajando para que en el 2025 esto sea así, podamos tener una asamblea verdaderamente representativa de todo lo que es el país. Hoy día tenemos una asamblea que representa a una partecita del país, pero toda la otra parte del país está fuera de esta Asamblea Nacional y la idea es que el 2025 el país entre a la Se vea Asamblea reflejado, Nacional en exactamente. toda su pluralidad. Bueno, gracias, Michelle, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por la invitación. Bienvenida siempre. Y bueno, agradecerle a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven a través de YouTube y las distintas plataformas digitales. Recuerden que, bueno, Nunca Dejes de Soñar es un espacio comunicacional para que toda la población LGBTI se sienta representada, se sienta parte. Y estaremos en esta nueva etapa visibilizando todos los referentes o la gran mayoría de referentes de la población LGBTIQ+, venezolanos. Recuerden el hashtag Fuera del Armario. ¿Tus redes, Michelle? Richelle Briseño en todas las redes. Colocan Richelle Briseño y le va a aparecer en Twitter, en TikTok. Hago TikTok, no bailo, pero hago Pero TikTok, de contenido. mucho contenido allí sobre la pedofilia, Diversos temas. diversos temas, sobre orientación sexual, sobre corrupción, todos los temas que son de interés nacional, yo los coloco allí.